Hola chicos, espero que hayan tenido unas buenas vacaciones y vamos a empezar con la última parte de la presentación que tenemos que ver. Se las comparto en pantalla. Ya hemos hablado suficiente de la historia como una serie de sucesiones de eventos. Entonces ahora vamos a hablar de la historia como una serie de sucesiones de conceptos económicos, políticos y sociales. Yo sé que suena muy aburrido, pero a mí me parece bastante interesante. Entonces vamos a empezar con eso. Ok, tenemos dos diferentes versiones de liberalismo de las que tenemos que saber. El liberalismo económico y el liberalismo político. No son la misma cosa, aunque a veces van de la mano. El liberalismo económico es principalmente expuesto por un filósofo llamado Malthus. Malthus va a decir que hay una serie de reglas naturales que el humano respeta quiera o no. Esas reglas naturales para la economía, para nuestro asunto organizacional de recursos, serían dos principales factores. La reproducción humana es muy rápida. Los humanos tienen hijos de manera muy acelerada. Y eso lo que ocasiona es que cuando hay suficientes recursos para mantenerlos a todos, solamente ocasiona que se aceleren más. Resulta que en la naturaleza el abastecimiento de comida es muy lento. No puedes comparar la velocidad en la que crece la humanidad con la velocidad en la que crecen los recursos naturales. Eso quiere decir que necesariamente, según Malthus, la pobreza y la miseria son el resultado de leyes naturales. Es normal que haya miseria y pobreza porque los humanos crecen más rápido de lo que los recursos naturales que permiten la subsistencia del ser humano crecen. A ese tipo de pensamientos del liberalismo económico se les aúna que es normal que haya personas que sean más ricas o más exitosas económicamente hablando que otras. Y eso permite que se ignoren los problemas de la pobreza porque pues finalmente es algo natural. A este tipo de también de actitudes se les llama laissez-faire, está ahí en francés, significa dejar ir, dejar ser. No tienes que preocuparte tú por regular la economía porque la economía responde a leyes naturales, o eso diría el liberalismo económico. Lo que tú tienes que hacer en tu gobierno o en tu sistema, si es que crees en el liberalismo económico, es permitir que el comercio sea libre, permitir que la gente intercambie cosas con el menor número de intervención del gobierno, porque si tú intervienes como gobierno o como Estado, lo que estás haciendo es atentando contra las leyes naturales. Si tú dejas que las leyes naturales regulen el mercado, en teoría, en el liberalismo económico, debería de todo estar en su lugar y debería de haber un balance adecuado. Sí va a haber pobreza, sí va a haber miseria, pero diría el liberalismo económico, diría Malthus, eso es normal. Hay otro tipo de liberalismo, el liberalismo político. Este es dirigido por John Stuart Mill, otro filósofo, que va a hablar de la protección de las libertades civiles. Para John Stuart Mill hay tres libertades civiles básicas, esas tienen que anotarlas. Son la libre expresión, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, poder caminar donde quieras, y la libertad de voto. Ojo, que tengas libertad de voto no quiere decir que todos pueden votar, eso es otra cosa. A eso se le llama sufragio. Sufragio quiere decir que cualquiera puede votar, que si eres mujer, niño, adulto mayor, de otra raza que no sea la preponderante en tu nación, no importa, cualquiera puede votar, pero no es lo mismo. Recuerden esta película que vimos en clase de los cerdos, que se llamaba Rebelión en la Granja. Sí, todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, que tengas libertad de voto no quiere decir que todos pueden votar. Yo sé, es ridículo, pero así era. El liberalismo político lo que va a defender es la existencia de leyes escritas para todos. Nadie está por encima de la ley. Hasta el presidente tiene que respetar la ley. ¿Ok? John Stuart Mill también va a pensar que las leyes humanas pueden superitar las leyes naturales. Es decir, no porque en la naturaleza haya injusticias, los humanos deben de seguir teniendo injusticias, todo lo contrario. Como la naturaleza es salvaje, como la naturaleza no tiene leyes escritas que todos sigan, el humano que es mejor que la naturaleza, para John Stuart Mill, necesita tener un cuerpo de leyes que respete siempre porque podemos sobreponernos a la naturaleza. Aunque los dos son liberalismos, y aunque los dos parten de ideas de la libertad humana como fundamento para la dirección de las acciones, esas dos perspectivas tienen diferentes formas de relacionarse con la naturaleza. El liberalismo económico, por ejemplo, diría la naturaleza es más grande que el humano y por lo tanto debemos dejar que la naturaleza los guíe. El liberalismo político, con John Stuart Mill, sería completamente lo contrario. El humano es capaz
de poner leyes y ser mejor que la naturaleza y dominarla de algún modo con el intelecto, ¿no? Esas dos perspectivas hacen una pregunta mucho más profunda y mucho más interesante para nosotros, ¿no? Que es, ¿cómo deberíamos relacionarnos con la naturaleza? ¿Deberíamos de pensarnos producto de la naturaleza o deberíamos pensarnos amos y señores de la naturaleza? Esa pregunta va a determinar realmente cuál es la perspectiva a la que más nos inclinamos, ¿ok? Ustedes van a escuchar en las noticias, en el mundo, de la nueva perspectiva económica política que gobierna a los países del primer mundo, que es el neoliberalismo. Lo que intenta hacer el neoliberalismo es juntar estas dos formas de interpretación de la realidad y generar una especie de cultura económica y política que no tiene esta separación para poder explotar todavía el mundo como se ve en un mundo consumista, ¿no? El neoliberalismo tiene la culpa, por ejemplo, de que el petróleo sea visto como un recurso natural al que se le atribuye un valor monetario que va a determinar el valor de las monedas del mundo. Aunque es un recurso natural, sigue afectando las reglas humanas. Ahí la mezcla o la división entre qué es más importante o qué es más poderoso está un poco disuelta. Otras cosas que tenemos que hablar son las definiciones de comunidad y nación. Ya hemos hablado mucho del nacionalismo, ya hemos hablado mucho del romanticismo en las revoluciones de los 1830, pero no hemos hablado de qué es una comunidad. ¿Por qué deberíamos de hablar nosotros de que una comunidad y una nación son cosas distintas? Tengo una cita aquí de Herman Melville. Herman Melville escribió Moby Dick, que dice, no podemos vivir solo para nosotros, 1000 fibras nos conectan con nuestros hermanos humanos. Aquí la clave es hermanos humanos. ¿Por qué deberíamos de pensar, diría Melville, que tenemos que ver solo por nosotros? Cuando nosotros vemos solo por nosotros, no estamos siendo naturales, no estamos siendo humanos. El humano es exitoso justo porque considera a sus demás compañeros humanos como sus hermanos, no los considera ajenos. Y cuando ves por los demás, ves por ti mismo. Esa idea de cuando ves por los demás, ves por ti mismo, es la idea de la comunidad. La comunidad es un grupo de seres humanos que están asociados en un lugar con un objetivo determinado, normalmente es la supervivencia, y pues llevan a cabo las acciones de supervivencia generales por el bien de todos, porque el bien de todos es el bien de uno mismo. Esa es una comunidad. Y no es lo mismo que una nación. Una nación es una abstracción en la que las personas consideran que su existencia es parte de una existencia superior, abstracta, ajena al mundo que viven, que se llama la nación o el país. Esta frase que tengo aquí es del zar Nicolás I a la reina Victoria. En 1848, después de la revolución de la tercera revolución francesa, después de que Bélgica se independiza, después de la unificación alemana, la unificación italiana, Europa está teniendo un mundo de cambios republicanos y democráticos en el centro de su extensión geográfica, y entonces Gran Bretaña al este y Rusia perdón, Gran Bretaña al oeste y Rusia al este, pues quedan todavía con imperios, con gobiernos conservados, ¿no? El zar Nicolás I, siendo el director de Rusia, le escribe a la reina Victoria, siendo la directora de Inglaterra, y le dice, ¿qué sigue de pie en Europa? Solo Gran Bretaña y Rusia. Porque para ellos, la idea de nación ya cambió. Para ellos, la nación solamente puede ser un lugar dirigido por un rey o una reina, o un zar o una zarina. Y ellos dicen, lo único que queda de naciones en Europa somos nosotros, porque el resto de Europa se está volviendo un gobierno democrático republicano que no son naciones, porque no se identifican con esta idea de la abstracción. El ruso promedio ve en el zar a una figura casi divina. El londinense promedio ve a la reina como una figura, si no es que divina, más que divina, ¿no? Porque para ellos la idea de nación es distinta. Lo que cambia en el 48 con las unificaciones y con las independencias es la idea de nación. ¿Por qué vale la pena hablar de la nación? Y les dejo a ustedes entonces la pregunta, ¿qué significa ser nacionalista? Alguien que le va a los Pumas y va a los partidos de Pumas y se viste con su playera de Pumas, ¿está respetando una nación? ¿Es nacionalista o no? Y bueno, pues, hablemos de eso. Gracias por escuchar. Nos veremos en unos minutos.